Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor llene con su presencia y con su gloria tu casa y toda tu familia. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener este espacio para estudiar su palabra, para ser edificados con la revelación del Espíritu Santo. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, todo nuestro ser, para que el Señor nos ministre a través de su poderosa palabra. Pero antes de hacerlo, te invito para que oremos, para que le pidamos al Señor que nos ministre esa palabra viva y eficaz, que sea Dios hablando a nuestro corazón, ministrando todo nuestro ser, y que sea el Espíritu Santo dándonos enseñanza y revelación de las Sagradas Escrituras durante este tiempo. Así que te invito para que levantemos una oración al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias por todas tus misericordias. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu mano poderosa nos sustenta. Tu mano poderosa nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Dios mío, por renovar nuestras fuerzas, por renovar la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias, amado Señor Jesucristo, por morar en nosotros. Te pedimos, Cristo de la gloria, transforma nuestro ser y ayúdanos cada día a ser más como tú. Gracias por bendecir nuestra casa, nuestra familia, por fortalecer nuestra vida. Y gracias, Señor, por afirmarnos en tu poderosa palabra. Gracias, Dios mío, por estar con nosotros y por ministrarnos de manera especial tu palabra durante este tiempo. Yo te pido, Espíritu Santo, toma el dominio y el gobierno de este tiempo, Señor, y gracias por instruirnos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Y el tema que vamos a estudiar en este tiempo le puse por título: Recibe y preserva tu salvación. No se trata entonces solo de recibir por la fe a Jesucristo el Señor, sino de preservar la salvación que en Cristo Jesús ahora tenemos. Recordemos que la misma Escritura dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. La palabra de Dios nos enseña que debemos preservar aquello que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, que no debemos resistir, que no debemos contristar, que no debemos apagar al Espíritu Santo que nos ha sido dado, que no debemos alejarnos del Señor, porque esto traerá nefastos resultados. Entonces, la Biblia no solo nos encomienda la urgencia de recibir la salvación en Cristo, sino de preservarla. Es interesante que también la misma Escritura nos dice que debemos perseverar en la palabra, crecer en ella, para crecer en nuestra salvación. Entonces, no debemos solamente ocuparnos de un saber, de un conocimiento, sino de esa palabra de revelación que nos ayuda a crecer en la salvación que hemos recibido. Y preservarla y cuidarla, porque en la misma Escritura encontramos muchos ejemplos de personas que un día caminaron con Dios, pero en sus últimos años se apartaron del camino de Dios, y encontramos a otros que incluso siguiendo a Jesús, nunca le entregaron realmente su corazón. Ejemplo, Judas. La Biblia nos enseña que Judas fue uno de los 12 apóstoles del Señor, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Y la Biblia nos enseña que él experimentó los milagros. Como dice la Escritura, experimentó los bienes venideros, el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu, la revelación de la palabra. En una ocasión vinieron los discípulos gozosos delante del Señor porque echaban fuera demonios, porque en su nombre sanaban los enfermos. Y Jesús les dijo: no os regocijéis por eso, gozaos de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces el Señor Jesús pone las cosas como en la perspectiva correcta. No basta solo con pertenecer a una iglesia local.
No basta solo con tener un conocimiento bíblico, es necesario crecer en la salvación y es necesario cada día conocer más la obra de Jesucristo el Señor y al Cristo de la gloria que habita en nosotros. ¿Por qué para Dios es tan importante no solo que seamos salvos, sino que preservemos la salvación? Porque la condenación eterna es terrible, porque el hombre no fue creado para ir a la condenación eterna. De hecho, la palabra del Señor nos dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, para el diablo y los ángeles que se rebelaron y que se convirtieron en seres de maldad. Para ellos fue creado el infierno, pero no para el ser humano. Aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios fue creado para estar con el Señor para siempre. Entonces, cuando el ser humano se condena o se pierde, es un extraño en el infierno. Vamos entonces a desarrollar un pasaje de la Escritura en el Evangelio de Marcos capítulo 9, pero vamos a desarrollar 3 puntos básicamente durante este tiempo. Primero, Jesucristo, y así nos dice la palabra textualmente, Jesucristo es poder de Dios. Jesucristo es poder de Dios para salvación. Entonces vamos a leer en el Evangelio de Marcos capítulo número 9 versículos 38 al 40. Es un momento significativo en la vida de los discípulos por las circunstancias en las que este texto se da. Marcos capítulo 9, el versículo número 38, el Señor Jesús viene desarrollando un poderoso ministerio, un ministerio que ya empieza a ser reconocido no solo en la región de Galilea, sino en Israel. Como nos dice otros pasajes, se extendía la fama del Señor a causa de este ministerio. Entonces dice Marcos capítulo 9, versículo 38. Juan le respondió diciendo, Juan el discípulo, le dijo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Hay varias cosas que considerar aquí. Una de ellas es que este hombre ciertamente era un hombre de fe en el nombre de Jesucristo, porque dice aquí que en el nombre de Jesús echaba fuera demonios. El poder del Señor estaba fluyendo a través de este hombre y él, con la fe en el Señor y en el nombre de Jesús, echaba fuera demonios. Recordemos que la Biblia nos dice en el libro de los Hechos que había unos hijos de un tal Esceva que hacían exorcismos y que en una ocasión estaban echando fuera un demonio en el nombre de Jesús, y aquel demonio se manifestó con una gran fuerza y los golpeó, los maltrató y los hizo huir semidesnudos. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que a este hombre no le ocurrió eso. Por lo tanto, era un hombre que estaba fluyendo en la fe en Jesucristo el Señor, que estaba usando de manera correcta el nombre de Jesús, y tanto que los demonios lo reconocían lo que estaba haciendo y el nombre de Jesús, y se iban de las personas. Por eso Juan le dice, y en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. No era de los 12, pero creía en el poder del nombre de Jesús. Dice, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dice algo poderoso en el versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre. Yo quiero destacar eso, Jesucristo. Él dice, no hay ninguno que haga milagro en mi nombre, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Por eso dice Pablo en la carta a los Filipenses, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso el Señor Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondré las manos sobre los enfermos y serán sanos. En esta fe del nombre de Dios operó también David cuando enfrentó al gigante filisteo Goliat, pues venía aquel gigante
con lanza, con espada, con jabalina, con un escudero. Y David, ¿qué le dijo? Tú vienes a mí con todo eso, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre. Entonces hay poder en el nombre de Jesucristo. Tal poder que aún los demonios se sujetaban a este hombre, que en el nombre de Jesús los echaba fuera. Entonces Jesús dijo, no se lo prohibáis, no le prohíban a ese hombre hacer eso, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Entonces, en el nombre de Jesucristo hay poder y autoridad para hacer milagros. Cuando utilizamos el nombre de Jesucristo, entonces hay un impacto en el reino de las tinieblas, porque hay un poder impresionante en el nombre de Jesucristo, de tal manera que cuando éste se menciona con fe, con autoridad, con poder, las tinieblas se dispersan, los demonios huyen en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y hay poder en ese nombre para hacer los milagros. También recordemos que la misma Escritura dice, que cuando nosotros vamos a orar, a pedir algo, dice, todo lo que pidáis en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Por eso es tan importante que cuando estemos orando, lo hagamos también en el nombre de Jesucristo. No solo porque hay poder en su nombre, sino porque es a través de la obra de Jesucristo que tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces dice, versículo número 40, Jesús añade algo muy importante y dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquel que proclama el nombre de Jesucristo, aquel que opera en el nombre de Jesucristo, no está en contra de Jesucristo. Juan estaba disgustado y los demás discípulos concluyeron lo mismo, pero ¿qué hace este hombre usando el nombre de nuestro Maestro cuando Él no forma parte de nosotros? Entonces había un celo, ¿verdad?, en Juan, pero no era un celo espiritual, era un celo más natural, era un celo que nace en el egoísmo del ser humano. Era un celo que nace cuando nosotros queremos ser importantes, cuando nosotros queremos ser los principales, cuando nosotros queremos ocupar los primeros lugares, cuando nosotros queremos el reconocimiento. Pero no era algo que estuvieran haciendo en el espíritu. Cuando vienen ellos a Jesús y le cuentan esto, Jesús los corrige y le dice, no le prohíban a él eso. Que lo siga haciendo, que siga anunciando mi nombre, que siga echando fuera demonios en mi nombre, porque luego no podrá hablar mal de mí. De hecho, el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué les está diciendo? Él está a favor de nosotros. Nosotros estamos predicando el Evangelio del Reino, estamos llevando el nombre de Jesucristo, Él está a favor de nosotros. Lo que sucede es que nosotros muchas veces tenemos unos conceptos y unos argumentos preestablecidos, y cuando llegamos a los caminos del Señor, entonces queremos que las cosas se hagan como nosotros pensamos, como nosotros creemos o como nosotros las hemos hecho o hemos visto. Pero Dios es diverso, Dios es multiforme, Dios hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, en donde quiere, cuando quiere. Él es el Señor, soberano, bueno, todopoderoso. Y el Señor quiere también manifestarse a través de ese hombre. Ahora, no se da el nombre de aquel hombre aquí, porque lo importante no son los nombres, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Es interesante que en el Antiguo Testamento leemos en varios pasajes bíblicos cuando aparece un profeta para traerle una revelación a Israel, una revelación a un juez, una palabra de Dios a un rey. Con frecuencia leemos en la Escritura que dice, y vino un varón de Dios que dijo al rey. Vino un varón de Dios y no se da el nombre. Porque para Dios aquí lo fundamental no es el nombre. Para nosotros lo fundamental no debe ser el nombre ni el título. Para nosotros lo importante debe ser que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que se extienda el reino de Dios en la tierra y que muchos hombres vengan al conocimiento de Jesucristo el Señor.
porque lo que Él desea es que los hombres reciban salvación. Ese es el objetivo de Dios. Entonces el Señor les está diciendo a ellos, no estorben esta labor, no impidan lo que este hombre está haciendo, por el contrario, apoyemos su labor, que siga anunciando mi nombre y echando fuera demonios en mi nombre. Es lo que Jesús les está diciendo a ellos. Vemos entonces que el nombre Jesucristo es poder de Dios. Muy bien, vamos a ver ahora el segundo lugar. Número 2. Jesucristo no desea nuestra perdición. De hecho, el Señor Jesucristo vino para dar salvación a los hombres. El Señor no quiere que ninguno se pierda, dice la Escritura. Él desea nuestra salvación. Y una vez yo nazco de nuevo en Cristo Jesús porque le entrego mi vida a Jesucristo, porque reconozco que soy pecador y que no hay otra opción, porque no hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo el Señor. Entonces le entrego mi vida. Debo preservar mi comunión con Él. Debo preservar mi camino con Él. Entonces vamos a leer Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 43 al 45. Dice Marcos 9, 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí hay algo muy interesante, y es que literalmente el Señor no está diciendo que nos cortemos una mano. Esto es un hebraísmo, esto es una expresión exagerada a través de la cual Dios quiere hacernos reflexionar. Jesús quiere hacernos caer en cuenta de que aquello que nos hace daño debemos aislarlo, separarlo de nosotros. Debemos rechazarlo, porque aquello que está mal va a producir en nosotros dolores y tristezas el día de mañana. Y que está en nuestro ámbito tomar nuestra decisión. Es soberanía nuestra, digamos, tomar la decisión de rechazar eso. Somos autónomos en el asunto. Cuando nosotros no rechazamos lo malo, eso va a traer dolorosos resultados. Aquí el Señor dice, si hay algo que te estorba, que te es ocasión de caer, entonces expúlsalo de tu vida. Es mejor perder eso, pero entrar en la vida eterna. Porque Jesucristo el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa vida eterna la viviremos plenamente cuando el Señor Jesucristo venga, pero ya tenemos esa vida en nosotros, porque el que conoce a Cristo y le sigue, recibe vida eterna. Entonces, aquí en la tierra empezamos a disfrutar las bendiciones y primicias de la vida eterna en Cristo. Aquí ya empezamos a vivirlo. Pero si hay cosas que están atentando contra esa vida abundante que Cristo nos ha dado, entonces debemos desechar eso, debemos botarlo de nosotros para tener la plenitud de Dios, la bendición de Dios. Pues si eso no lo hacemos, nos dice el texto entonces que con eso más bien la persona irá al infierno, dice textualmente el pasaje. Es una realidad dura, pero para Jesús era muy importante que en la conciencia de sus oyentes esté clara la existencia y la realidad y la verdad del infierno, ¿verdad? Y por eso el Señor le dice, es mejor botar eso, es mejor desechar eso porque va a hacer daño. Es como cuando en un cuerpo hay un tumor, hay algo que no debe estar, hay algo que es extraño en el organismo y termina generando dolor, termina afectando la salud, puede llegar a afectar de tal manera que conduce a la persona a la muerte. Aquí dice que es mejor entonces rechazar eso, renunciar a eso, que teniendo dos manos ir al infierno. Dice,
Ahora añade dos características aquí, dice, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay dos características aquí en el versículo 44, ¿verdad? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hablamos entonces aquí de un instrumento de tormento en ese lugar, el gusano, y dice que no muere. Es un gusano diferente a los gusanos que conocemos en la tierra. ¿Por qué? Porque los gusanos terrenales mueren, son mortales, pero aquí dice que el gusano de allá, del infierno, no muere, es un gusano inmortal. Su diseño es provocar tormento al habitante o al que llega a ese lugar, ¿verdad? El gusano de ellos no muere. Es un ser espiritual que está afligiendo a la persona que llega a ese lugar. Recordemos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, no hay reencarnación, eso no existe. La persona muere, ¿verdad? Y luego su cuerpo entonces vuelve al polvo, como dice la Escritura, pero su espíritu y su alma, los cuales son inseparables, van a un destino. Cuando hemos creído en Jesucristo nuestro Señor, entonces tenemos salvación. Cuando una persona le ha entregado su vida a Jesucristo y muere, entonces su espíritu y su alma abandonan su cuerpo. Ángeles de Dios hay allí, porque preciosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces hay ángeles del Señor, la persona muere y son llevados a la presencia de Dios. Su espíritu y su alma es llevado a la presencia de Dios. Pero si no hay salvación, entonces cuando la persona muere hay espíritus inmundos que absorben, arrastran, toman con fuerza ese espíritu y esa alma y lo llevan a ese lugar donde es atormentado, ¿verdad? Entonces se añade una característica más en el versículo número 44. Nos dice allí, donde el fuego nunca se apaga. Entonces también vemos que es un fuego diferente. No es un fuego terrenal. De hecho, es un fuego espiritual, porque el infierno es una región espiritual, ¿sí? Y allí hay seres que nunca mueren, como el gusano, por ejemplo, y las personas que llegan. Y también dice, y el fuego nunca se apaga. Entonces, ese fuego es un fuego espiritual que causa tormento y que nunca deja de ser. Pero el Señor habla de esta realidad para que el hombre sea consciente y evite ese camino, tomando decisiones correctas y preservando la salvación que es en Jesucristo el Señor. Perdón. Dice el versículo 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado. Nuevamente el Señor hace énfasis en la importancia de las manos, de las obras, pero también de los pies de nuestro caminar. Aquello que nos está haciendo daño, debemos abandonarlo, debemos desecharlo si hemos ido por el camino equivocado, si hemos tomado malas decisiones. Es el tiempo de corregir las cosas y apartarnos del mal camino, porque hay caminos que parecen derechos, hay caminos que parecen buenos, hay caminos que yo puedo justificar y en mi mente aprobar, pero no están bien delante de Dios. Y esos caminos al final tienen una recompensa que se llama muerte. No solamente la muerte natural, sino la muerte eterna, la condenación eterna. Y eso es lo más terrible. Eso es lo más terrible. Tan terrible es que Jesucristo el Señor se expuso a morir de tal manera en la cruz del Calvario. Experimentó dolores que ningún ser ha experimentado antes, pero lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros no vamos a semejante lugar tan terrible y destino que sería por la eternidad. Jesucristo el Señor ha venido para salvarnos,
para que nosotros caminemos con Él. Y si hemos tomado malos caminos, es el tiempo de decirle al Señor: Señor, perdona mi maldad, perdona mi orgullo, perdona mi soberbia y mi obstinación, perdona mi terquedad, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que tu sangre me limpie y ayúdame a caminar contigo. Y Él, misericordioso, ante un corazón sencillo y sincero, responderá levantándonos y ayudándonos a seguir adelante en su voluntad. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que el ser humano viva el sufrimiento. Nosotros vemos cómo Israel en muchas ocasiones se apartó del Señor. Cómo Israel en muchas ocasiones siguió los Baales, siguió el culto a Acera y a los ídolos de Canaán. Pero el Señor usó profetas. El Señor usó siervos. El Señor usó diferentes personas. El Señor utilizó su palabra para hacerle caer en cuenta al pueblo que debía volverse al Señor. Pero el pueblo, en buen número de ocasiones, fue duro de corazón, fue rebelde, como muchas veces lo somos nosotros. ¿Y qué hizo entonces nuestro buen Dios? Él permitió que llegara la aflicción, Él permitió que llegara la opresión, Él permitió que llegara la angustia, y a través de esas herramientas entonces el pueblo se acercara a Dios, el pueblo se allegara a la presencia de Dios, se humillara delante de Él y se arrepintiera. Algunas veces a nuestra vida llegan momentos críticos, momentos difíciles, pero esos momentos de una o de otra manera nos acercan a Dios porque no vemos otra opción sino clamar, ayunar, humillarnos delante de Dios y clamar su ayuda. Y Dios estará siempre allí porque Él es bueno y misericordioso. Por eso el Señor de esa manera le habla a los hombres, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. El Señor no quiere que sus hijos sufran los resultados de las malas decisiones. Dios no se goza cuando un hijo de Dios sufre. Dios no se goza cuando un hijo de Dios llora. Dios no se goza cuando un hijo del Señor experimenta pérdidas y frustración en su vida. ¿Cuántas veces nosotros como padres hemos tenido que tomar decisiones firmes con nuestros hijos porque así lo amerita la situación? Y puede haber tristeza en nosotros por razón de la decisión, pero sabemos que tenemos que tomarlas. Nuestros hijos pueden disgustarse, pueden llorar, pero nosotros sabemos que es necesario. De igual manera nuestro buen Dios, a veces el Señor toma ciertas decisiones, somos probados o Dios permite que enfrentemos ciertos escenarios de dolor, angustia y pérdida, como le sucedió al hijo pródigo cuando empezó su propio camino. Y desechando el consejo del Padre, empezó su propio camino de vida licenciosa, desordenada. Perdió todo lo que tenía, vivió la humillación, vivió la escasez, vivió la vergüenza. Y estando en el peor momento de su vida, se arrepintió y volvió al Padre, quien lo recibió con los brazos abiertos y le restauró y le devolvió las bendiciones. Asimismo, Dios no quiere que nosotros nos vamos por el mal camino, pero cuando tomamos esas decisiones terribles, Dios permite que cosechemos muchas veces momentos difíciles que nos hagan reaccionar y volver al camino del Señor. Es por eso tan importante que valoremos la salvación tan grande que Dios en Jesucristo nos ha dado y que podamos caminar y vivir con temor de Dios, pero que también sea para nosotros esto un motivo de oración a favor de nuestra familia, a favor de nuestros hijos, a favor de nuestros familiares y amigos, para que todos puedan venir al camino de Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, entramos aquí al tercer punto. Tercero, Jesucristo, y ya leímos parte de esta verdad. Jesucristo enseña la verdad del infierno. Es interesante ver que en el Nuevo Testamento quien más enseñó sobre el infierno fue nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 9, versículo 46 al 48, como ya leímos ahora adelante, ¿verdad? Se nos describe fuertemente esto. Marcos capítulo 9 dice el verso 46:
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es interesante ver cómo el Señor muestra de manera tan real, tan palpable el infierno. El mismo Jesús, como les decía ahora, en varios pasajes de la Escritura, de los Evangelios específicamente, el Señor habla del infierno. La palabra infierno, por lo menos si en el Nuevo Testamento es utilizada 50 veces, por ahí 35 las pronunció Jesús. Eso quiere decir que el Señor Jesús no ocultaba la verdad del infierno. El Señor Jesús la exponía, porque era importante que sus oyentes, es importante que el hombre tenga conciencia de esa realidad. ¿Qué nos enseña el mundo? Que debemos vivir como cada uno quiere, que no importa lo que tú hagas, si te hace feliz, tienes derecho a hacerlo. Y la humanidad quiere vivir sin darle cuentas a Dios. Y cada día aparecen nuevas filosofías, nuevos pensamientos, ramas de la psicología, de los pensadores, cada día justificando más una vida sin límites, una vida sin desenfreno, una vida sin temor de Dios. Pero ciertamente lo que Dios ha dicho se cumplirá. El Señor Jesucristo vuelve por segunda vez. Las naciones de la tierra serán juzgadas y todo ser humano compareceremos delante de Dios. Los salvos en Cristo Jesús por la fe ante el tribunal de Cristo. Y aquellos sin Cristo ante el trono del juicio, el juicio del gran trono blanco, según el libro de Apocalipsis. Entonces, todos nosotros compareceremos delante del Señor. Y no importa lo que diga el ser humano, ni lo que digan los libros, ni lo que digan los pensadores, ni los grandes científicos. La palabra de Dios está por encima de todo consejo humano. La palabra de Dios está por encima de toda filosofía. La palabra de Dios permanece para siempre, pues el hombre es como la flor de la hierba, que hoy es y en la tarde está seca. El ser humano es breve, como las plantas del campo, pero nuestro Dios es eterno y todopoderoso, y su palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, con temor de Dios debemos acercarnos a Él, reconocer nuestra condición y necesidad y pedirle: Dios mío, dame un corazón limpio. Señor, crea en mí un corazón limpio. Regálame abundancia de temor de Dios en mi corazón. Que tu gracia sea abundante en mí, ayudándome a hacer tu voluntad. Que el Cristo de la gloria que vive en mí cada día brille con mayor resplandor y poder. Ayúdame, Señor, a menguar en mi yo, en mi ego, para que Cristo crezca y sea honrado tu nombre. Es necesario que reconozcamos nuestra condición, que reconozcamos nuestra necesidad. Si hemos creído en Cristo, con mayor razón necesitamos de Jesús todos los días de nuestra vida. Algo maravilloso que podemos observar nosotros en las Escrituras es que el Señor Jesús, Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, el Señor Jesús mismo dependía del Padre Celestial. La Biblia nos enseña cómo se apartaba el Señor Jesús a orar, cómo el Señor Jesús amaba, meditaba en las Sagradas Escrituras, cómo Jesús se conducía delante de Dios. Y por eso dice la Escritura que ejemplo nos dejó el Señor Jesús para que sigamos sus pisadas. Separados de Dios nada podemos hacer. Somos llamados a seguir las pisadas del Maestro. Somos llamados a seguir a Jesús. Y quien nos da la fortaleza para hacerlo es Él mismo. Porque Él vivió en esta carne. Él sabe qué es ser tentado, qué es experimentar la calumnia, el rechazo, la traición. El Señor Jesús sabe qué es experimentar la maldad de este mundo. Y Él vive en nosotros. Porque ya no vivo yo, ahora Jesucristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces Cristo vive en nosotros. Permitamos a Jesucristo
desarrollar su vida en nosotros y que podamos vivir en la voluntad y en la fortaleza que Dios nos da, porque separados de Dios nada podemos hacer. Quiero invitarte para que oremos en este momento y para que le pidamos al Señor que nos ayude a vivir en su voluntad, que nos dé la fortaleza de tomar decisiones correctas y que nos ayude a apartarnos del mal, que su gracia nos guarde de todo mal. Vamos a orar también por nuestras familias y por nuestros hijos. Te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor Jesús, por haber venido a dar tu vida en la cruz del Calvario, por haber soportado tan terrible muerte por amor a nosotros. Preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Hoy declaramos el poder de tu sangre, limpiando nuestra mente, nuestro corazón, las áreas más profundas de nuestro ser. Hoy declaramos en el nombre de Jesucristo que somos hijos de Dios y que aquí está nuestro corazón. Hoy traemos nuestra vida delante de ti, Señor Jesucristo, y ayúdanos, Dios mío, a vivir para ti. Ayúdanos, amado Dios, a vivir en tu voluntad. Ayúdanos a caminar en tu propósito, Dios mío, guárdanos del mal. Hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo, líbranos de nuestra propia iniquidad. Sálvanos con tu mano poderosa cada día y ayúdanos a seguir adelante. Fortalécenos para perseverar en tu camino. Danos tu fuerza, amado Jesucristo. Danos esa unción preciosa, Espíritu Santo, cada día para seguir adelante, para caminar en tu perfecta voluntad. Tú eres la razón de nuestra vida. Tú eres nuestro amor, Señor Jesucristo. Oramos también, Dios mío, por nuestros hijos. Hoy traemos nuestra familia delante de ti. Hoy traemos nuestros hijos delante de ti. Hoy te pedimos, Señor, haz tu obra en ellos. Glorifícate, Dios mío. Rasga todo velo de incredulidad y que brille en el corazón de nuestros hijos la luz del Evangelio de Jesucristo. Hoy te pedimos, Señor, derrama salvación en abundancia sobre nuestra casa. Quebranta todo poder de las tinieblas y establece tu voluntad en nosotros. Multiplica tu presencia en nuestro hogar, tu presencia en nuestra casa y llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Señor Jesucristo, llénanos de ti y que podamos vivir, Señor, caminando por el sendero que has trazado para nuestra vida. Ayúdanos a seguir tu ejemplo, a seguir tus pisadas. Danos esa fortaleza que viene del cielo. Llena nuestros corazones de tu amor, de tu paz y de tu gozo. Gracias te damos, Jesucristo. Gracias por cuidar y bendecir nuestra familia, por cuidar, bendecir y salvar nuestra familia y nuestros hijos. Hoy con todo nuestro corazón te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y esa es razón de nuestro gozo y de nuestra alegría. Gracias, Jesucristo, por darnos esta salvación tan grande y te pedimos envía salvación sobre toda nuestra familia, sobre toda nuestra casa. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias. Muchas gracias, amado Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias damos a Dios por este tiempo. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor proteja tu casa y que Dios derrame abundancia de salvación sobre todos los tuyos, para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.